Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Amós, y estamos en el capítulo 8, y vamos a comenzar hoy nuestro estudio en el versículo 7. Usted podrá encontrar que estamos en un capítulo al cual hemos llamado La visión del canastillo de frutas de verano. Y como hemos podido apreciar en nuestro programa anterior, es algo que sugiere mucho, y nos habla de juicio, del juicio de Dios sobre la nación. Eso es lo que quiere decir el tiempo de la cosecha. Usted recuerda que el Señor presentó una parábola de que al fin de las edades Él iba a enviar al campo a aquellos que iban a recoger esa cosecha. Y Él también dijo que nosotros no debíamos arrancar la cizaña, que Él iba a permitir que ambas cosas crecieran juntas y que al final de las edades, en la época de la cosecha, Él sería quien haría la distinción, o encontraría la diferencia entre lo bueno y lo malo. Después de todo, Él es el único que puede hacer esa clase de división. Y será entonces algo que Él hará en esa ocasión. Así que hemos visto que ese es el cuadro allí. Pero la fruta de verano es algo tan delicado que no se demora mucho en echarse a perder. Por tanto, debe ser consumida inmediatamente. Y en cuanto a la bondad del hombre, Él le dice a Israel en aquel día y a nosotros hoy, que nuestra bondad es como un canastillo de fruta de verano. Parece algo muy hermoso ahora, pero no demora mucho en echarse a perder. Esa es, pues, la bondad del hombre. Y nosotros, amigo oyente, somos igual. Hay días cuando nosotros somos buenos, tan buenos, que nos parecemos a uno de esos muchachitos que van a la escuela dominical. Alguien viene y nos dice lo buenos, lo dulces que somos. Pero luego hay otros días cuando esa fruta de verano se echa a perder. Y entonces alguien tiene que decirnos que ya no somos ese muchachito tan dulce como lo fuimos el día anterior o la semana anterior. Pero así es la bondad o el buen comportamiento humano en el presente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Este hombre Amós era un predicador que tenía una imaginación realmente tremenda, y tenía un mensaje tremendo también. Y como usted puede apreciar, nos gusta mucho la forma en que presenta las cosas. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 8 de Amós dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Ahora aquí vemos dos cosas. La gloria de Jacob es el Señor Jesucristo, y Él ha jurado por la gloria de Jacob. ¿Cuál es esa gloria? Es el Mesías que vendría. Bueno, no podía ser un juramento más alto que ese. Y aquí dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Ahora vimos en el programa anterior que Él no se olvida de ninguna obra, aun las obras del creyente. Todos debemos presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados por las cosas que hayamos hecho en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. ¡Qué cuadro que se nos da aquí en relación con esto, amigo oyente! Notemos ahora al seguir adelante lo que dice el versículo 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Ahora hay muchos que han comentado sobre esto y que opinan que aquí se está refiriendo a un terremoto. Puede que sea así. No vamos a descartar eso, pero creemos que es el hecho de que Dios actúa duramente contra ellos en juicio lo que hace que la tierra se estremezca. Y aún hoy, uno no puede dejar de notar esos lugares, especialmente en el reino del norte, es decir, todo lo que aquello era en aquel día el reino de Israel. Usted no puede pasar a través de lugares como Samaria, por ejemplo, un lugar montañoso, por Gilgal, cerca de Betel, todos esos lugares se encuentran en un estado terrible. Parece que en una época era una zona muy fructífera y que allí había mucha vegetación y muchos árboles, por cierto. Pero esa tierra es algo árida ahora. Muestra la evidencia de un castigo, de un juicio sobre ella. Dios bajó con mucha dureza, Dios actuó duramente contra esa tierra. Y nosotros vamos a ver al final del próximo capítulo que la promesa para el futuro incluye la tierra y la gente. La tierra y el pueblo van juntos, no se pueden separar. Y eso es algo muy importante de notar en la profecía. Veremos que ya sea juicio o ya sea una bendición, todo eso será para la tierra así como también para el pueblo. Y hoy nuevamente deberíamos decir que esa es otra de las razones por la cual no podemos aceptar que las profecías de las Escrituras se estén cumpliendo en el regreso de la gente a esa nación. Debemos decir que han regresado físicamente a la tierra, pero no han regresado espiritualmente al Señor. Y no hay una bendición sobre esa tierra. Eso no ha cambiado. Es cierto que ellos han trabajado y han trabajado bastante duro.
Ellos han recobrado mucho de la tierra de partes realmente pantanosas, y ellos han logrado irrigar muchas partes del desierto, y cuando pueden hacer eso, entonces florece como la rosa. Pero esos lugares son muy pocos y muy alejados el uno del otro, aun en ese país tan pequeño. Por tanto, uno no puede decir que estas grandes profecías se están cumpliendo en el presente. El último regreso a la tierra de ellos no ha tenido lugar aún. Debemos decir que hay más judíos en otras ciudades grandes del mundo que en Israel mismo, que en toda la nación de Israel. Y eso debería decirnos algo. Si la gran mayoría de nuestra nación se fuera a vivir a Londres, o a París, o a Roma, o al norte de África, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que nuestra nación se ha dividido mucho, cuando uno pierde la población de esa manera. Y continuando aquí, volvemos a leer el versículo 8 que dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y como usted sabe, durante la época de inundaciones en esa zona, toda la tierra queda cubierta por agua. Y eso no solo le trae agua a la tierra, sino que también trae mucho fertilizante, ya que ese río viene del mismo corazón de África. Luego, comenzando con el versículo 9, dice, Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Notemos que dice, acontecerá en aquel día. Y aquí tenemos a Amós hablando de aquel día. Y ya hemos llegado a la conclusión, por lo menos creemos haber llegado, habiendo mirado a tantos de los profetas que hablan de aquel día, que esta es una expresión técnica que se refiere específicamente al día de Jehová. Y generalmente se refiere a la gran tribulación, porque eso viene primero. Porque el día comienza con la noche, en lo que se refiere a Israel, y también en lo que se refiere a la Biblia, como hemos expresado ya en el Génesis, donde se indica que era la noche y la mañana del primer día. Yo no sé si usted se ha expresado de esa manera, yo nunca lo hubiera hecho. Yo hubiera dicho la mañana y la tarde o la noche del primer día. Pero el día de Jehová comienza con las tinieblas, y Amós nos ha presentado eso de una manera muy clara. Y creemos que aquí él se prepara para hablar del juicio que se acerca en el futuro. De modo que este versículo 9 dice entonces, Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Ese será el juicio futuro. Luego él vuelve a lo que va a hacer en aquel tiempo en particular, lo cual él hizo, digamos de paso. Él no hizo lo otro, de eso estamos seguros. Y en el versículo 10 dice entonces, Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Dios le dio a la nación de Israel 7 fiestas, y los hombres debían venir ante Él en 3 de esas grandes fiestas, y siempre debían venir regocijándose. Siempre era un tiempo de alabanza y agradecimiento y de glorificación a Dios. Ahora Dios dice que ellos han estado celebrando las fiestas, pero que no han estado alabándole. Ahora Él está cambiando esas fiestas en lloro, algo completamente opuesto a lo que debería ser. Y dice, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Esto es algo muy interesante. No somos críticos de la música y no queremos entrar en ese campo, pero nos preguntamos, ¿qué es la música popular en el presente? Si usted ha notado las palabras de las composiciones musicales populares, se puede dar cuenta que en su gran mayoría son lamentos. No hay nada de gozo en ellas. Por supuesto que tienen cierto ritmo y uno salta de arriba para abajo como un yoyo, y pensamos que esa clase de gozo es lo mismo que puede sentir un niño cuando juega con un yoyo. No hace falta pensar mucho para hacer eso. Es algo que es un producto de la carne. Pero esa es la clase de música que el mundo siempre ha producido. Es algo trágico, algo triste. Si usted ha tenido el privilegio de ver alguna ópera, o por lo menos escuchar alguna ópera por radio, se habrá dado cuenta que siempre hay algo trágico en esto. El muchacho nunca logra conseguir a la muchacha, y eso es algo trágico. Uno escucha canciones donde la gente se lamenta y se queja. Eso es lo que produce el mundo hoy. Esa es la música. Y aquí Dios dice, cambiaré todos vuestros cantares en lamentaciones. Y en la segunda parte del versículo 10 leemos, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza,
y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Ese era el juicio que se acercaba contra ellos, y tuvo lugar en aquel día, y se cumplió literalmente. Ahora el versículo 11 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aquí se habla de un hambre que es muy poco común. Dios les ha dado a ellos su palabra y ellos la han rechazado. Ellos no la querían. Ellos se habían apartado. Y ahora Él dice que llegará un día cuando ellos no van a tener su palabra. Es decir, que llegará un día cuando ellos no escucharán ya más la palabra de Dios. Y uno puede escuchar a mucha gente hoy que indica que muchas iglesias se han apartado de la palabra de Dios. La mayoría han tenido que cerrar sus puertas. Algunas tienen poca gente y están pasando por dificultades. Ya no se presenta la palabra de Dios en una verdadera enseñanza bíblica. Hay mucho de eso que llaman enseñanza bíblica, pero que en realidad no es enseñanza bíblica. Y es así que esas iglesias, muchas de ellas, han tenido que cerrar sus puertas, han perdido su influencia. Aquellas que continúan con sus puertas abiertas han perdido su influencia, ya no atraen a la gente. Lo que ha sucedido es esto, amigo oyente. Dios dice que cualquier iglesia o nación, si Él les ha dado la palabra de Dios y no la escuchan, entonces la quitará. Y eso es lo que ha ocurrido. Usted puede lamentarse, amigo oyente, todo lo que quiera en cuanto a esas iglesias hoy que se han modernizado y donde ya no se escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que hacían ellos cuando la tenían? Muchos de ellos la rechazaron y dieron sus espaldas a la palabra de Dios. Luego vino un hambre por la palabra de Dios. Como resultado, muy poco de la palabra de Dios se está predicando en nuestras naciones. Puede ser que haya una Biblia en las habitaciones de muchos hoteles y puede ser que un buen número de personas tenga la Biblia. Pero, ¿quién la está estudiando en realidad? ¿Quién la está leyendo? ¿Quién la está creyendo? Esto es lo importante. Creemos que estamos comenzando a ver el hambre de la palabra de Dios en nuestras naciones. Y ahora, el versículo 12 de este capítulo 8 de Amós dice, E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El Señor me ha dado el privilegio y la oportunidad de viajar por varios países de América Latina, y siempre he encontrado comunidades donde nunca ha habido estudios bíblicos. La enseñanza bíblica es algo completamente nuevo para muchas personas. ¿Por qué? El hambre ya se ha establecido en nuestras naciones, y creemos, aunque apelamos a una minoría entre la minoría, es decir, apelamos a los creyentes, pero ¿cuántos creyentes hoy realmente desean estudiar la palabra de Dios? Así es que apelamos a una minoría entre la minoría. Pero creemos que lo más importante que podemos hacer hoy es predicar la palabra de Dios. Ahora, en el versículo siguiente, el versículo 13, leemos, En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Joel ya había hablado de eso, de que llegaría un día cuando sería así. Y vemos que Isaías también habló de eso, indicando que los jóvenes desmayarían. Y ahora Amós nos presenta claramente que es por la palabra de Dios. Y en el versículo 14 de este capítulo 8, el versículo final del capítulo 8 de Amós, dice, Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, Por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Muchos juraban por Samaria, y eso era algo bastante común en el Oriente. Entendemos que en el día de hoy, en aquella tierra, un hombre jura por la Meca, o jura por una de esas mezquitas. Era la costumbre de aquel día. Estos eran grandes centros de idolatría en aquel tiempo en particular. Y así llegamos ahora al último capítulo de Amós, el capítulo 9, y en el primer versículo de este capítulo 9 leemos, Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo, Derriba el capitel, y estremézcanse las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Esto se refiere a la venida de los asirios para destruir el reino del norte y llevarse lo que quedaba a la cautividad. El altar al cual se está refiriendo y el templo no es el de Jerusalén. Se refería a aquel que estaba en Betel y a aquel que estaba en Samaria, donde estaba el becerro de oro. Ese templo iba a ser derribado de manera repentina, de manera tal que la gente que buscaba refugio allí
iba a ser atrapada allí mismo. Ellos iban a perecer en el templo, ya que habían ido a buscar refugio allí. Este era el juicio que vendría sobre ellos. Este es el juicio que caería muy pronto sobre ellos. Un juicio que está en el futuro y que es identificado como el día de Jehová. Creemos que esto es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando Él habló de lo mismo, y Él llamó a esto el período de la gran tribulación que vendría sobre esta tierra. En el próximo programa, Dios mediante, vamos a analizar este último capítulo de Amós. Vamos a ver que por primera vez Él mira hacia el futuro y presenta una perspectiva gloriosa en el futuro. Así es que, aun en ese día tan oscuro, Amós no era pesimista. Él miró hacia el futuro y pudo observar que se aproximaba un día glorioso para esta tierra. Y creemos que cualquier hijo de Dios hoy debería ser un optimista, que ninguno debería ser pesimista. No hay ninguna razón para ello. Y bien, amigo oyente, vamos entonces a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.